Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Bien, dentro del mundo unicitario, hago una pregunta. ¿Cómo siendo la misma persona, el mismo ser, puede ser menor a sí mismo? ¿Sí? Vuelvo a repetir. ¿Cómo siendo la misma persona o el mismo ser, la persona del Padre, cómo puede ser menor a sí mismo? ¿Mm? Es una pregunta que yo hago a todo el mundo unicitario. ¿Por qué? Porque el señor teólogo Julio César Clavijo Sierra, en un programa que dice Conversatorio Unicidad Julio César Clavijo y Unitarismo Arriano, Porfirio Torres, hace esa declaración. ¿Eh? Y en otro programa donde dice Comentario a Filipenses capítulo 2 del 1 al 11, dice que es uno y la misma persona. Pregunto, si es uno y la misma persona, ¿cómo es que la misma persona es menor a sí mismo? ¿Cómo es? Es una pregunta al mundo unicitario. Sí, ¿por qué? Yo sé que hay 6 ramas doctrinales diferentes de la unicidad. Esto es para los que creen como lo mismo que cree Julio César Clavijo Sierra, todos los unicitarios que creen lo mismo que Julio César Clavijo Sierra. ¿Sí? Porque me puede hacer reacción, digamos, Carlos Ochoa. ¿Mm? Pero él no cree lo mismo que cree Julio César Clavijo Sierra. Por eso hago esa pregunta. ¿Cómo puede ser el Padre, si es la misma persona, ser menor a sí mismo? ¿Cómo? Vamos a escuchar lo que dice Julio César Clavijo Sierra en el programa Conversatorio Unicidad, Julio César Clavijo y Unitarismo Arriano, Porfirio Torres. Vamos a ver lo que él nos está diciendo. Hablando rápidamente también, pues en busca de la claridad, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando y podernos entender y comprender la posición del otro, porque todavía me queda una pregunta para el pastor Porfirio, yo se la voy a hacer también. Pero yo quisiera decirle que lo que pasa es que cuando nosotros vemos a Dios manifestado en carne, cualquiera de nosotros puede entender, puede comprender que la manifestación de Dios en carne como el Hijo, el varón perfecto, no es mayor, no es superior, no tiene mayor hegemonía que la manifestación de Dios como el Padre eterno, porque en la condición de Padre eterno Él es el Espíritu omnipresente que lo llena todo, el Espíritu eterno, pero su manifestación en carne es una manifestación por medio de la cual Dios, dice la palabra de Dios, se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo y la condición de un hombre. Por eso la condición de hijo es menor que la condición de padre, siendo que se trata del mismo ser, del mismo individuo. Y en ese... ¿Sí escucharon, verdad? Siendo que se trata del mismo ser o del mismo individuo, o sea, el Padre. ¿Cómo el Padre, siendo el mismo ser y el mismo individuo, es menor a sí mismo? Si es la misma persona, ¿cómo va a ser menor? Vean, esto es realmente una herejía dentro del mundo unicitario. ¿Cómo siendo la misma persona es menor en su segunda forma distinta de existencia o en su manifestación como hijo? ¿Cómo es menor si es la misma persona? Si no hay diferencia, ¿cómo es menor? Bíblicamente, la unicidad o la doctrina unicitaria de Julio César Clavijo Sierra no puede comprobar que el Padre sea menor a sí mismo, siendo la misma y única persona, único ser. Sigan escuchando. Bueno, vamos a escucharlo nuevamente para que quede claro. Pero yo quisiera decirle que lo que pasa es que
cuando nosotros vemos a Dios manifestado en carne, cualquiera de nosotros puede entender, puede comprender que la manifestación de Dios en carne como el Hijo, el varón perfecto, no es mayor, no es superior, no tiene mayor hegemonía que la manifestación de Dios como el Padre eterno, porque en la condición de Padre eterno Él es el Espíritu omnipresente que lo llena todo, el Espíritu eterno, pero su manifestación en carne es una manifestación por medio de la cual Dios, dice la palabra de Dios, se despojó de sí mismo. Ahora, hago una pregunta aquí. ¿Quién se despojó? ¿El Padre o fue el Hijo? ¿Quién tomó una naturaleza humana y añadió a su naturaleza divina? ¿Quién fue? ¿Fue el Padre o fue el Hijo? ¿Quién fue el que añadió o el que se hizo humano? ¿El Hijo o el Padre? Hay que aclarar eso. Vamos a checar. Tomando la forma de siervo y la condición de un hombre. Por eso la condición de hijo es menor que la condición de padre, siendo que... Vean, la condición de hijo es menor que la condición de padre. O sea, tenemos a un padre siendo menor, siendo la misma persona humanada o encarnada, siendo menor, haciendo padre omnipresente, omnipotente. O sea, la segunda forma distinta para los unicitarios es menor que su primer forma distinta de existencia, siendo la misma persona. Pregunto, bíblicamente, ¿cómo puede comprobar que el Padre en su segunda forma distinta de existencia es menor a su primera forma distinta de existencia? ¿O cómo puede ser menor si es la misma persona, el mismo ser? ¿Cómo puede ser menor siendo el mismo? Bíblicamente, ¿habrá un unicitario que me lo explique? Vamos a seguir escuchando. Que se trata del mismo ser, del mismo individuo. Se trata del mismo ser, del mismo individuo, o sea, el Padre. Él tiene un Padre siendo mayor en una manifestación y tiene el mismo Padre siendo menor en otra manifestación. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Vamos a seguir escuchando. Y en esa intercesión, a veces nosotros nos imaginamos ahí como que un fulano le está hablando al otro, oye, y tú tal cosa, y la otra. No, eso no es lo que está ocurriendo ni lo que está pasando. Simplemente aquí estamos mostrando que por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podemos recibir completa entrada ante Dios el Padre para poder glorificarle y adorarle. Nosotros no tenemos que ir con ningún otro intermediario, sino con Jesucristo hombre, para poder acercarnos al Padre, porque a través de su obra, como el sumo sacerdote y como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él nos pudo abrir amplia entrada al Padre. ¿Y quién lo hizo todo? Dios mismo, porque Dios se manifestó en carne. Eso. O sea, Dios, el Padre manifestado en carne, es menor que al Dios Padre no manifestado en carne. Siendo la misma persona, ¿cómo puede ser menor esa misma persona si es el mismo ser? Si es el mismo Padre, ¿cómo puede ser menor a sí mismo? ¿Cómo? Bíblicamente no lo puede comprobar y eso es herético. Hay que seguir escuchando. No tiene problema, que no hay ningún inconveniente para que Dios se pudiera manifestar en carne, ¿sí? Entonces ese es el punto. Pero ahora sí vamos con la... Eso es tremendo. Ahora fíjese bien, en este otro video donde dice comentario Filipenses capítulo 2, cómo dice que intercede ante él mismo porque es la misma persona. O sea, tiene él siendo la misma persona, a la vez siendo menor a él mismo. Siendo el mismo Padre manifestado en carne, tiene al Padre siendo menor a él mismo.
a la misma persona siendo menor. ¿Cómo es posible esto o cómo lo comprueba bíblicamente la unicidad? ¿Cómo comprueba bíblicamente la unicidad de lo que están enseñando sus maestros? Vamos a escucharlo. Vemos también otra pregunta que hace Efraín González. Dice, ¿por qué Cristo dijo que Él intercedería por nosotros? ¿Ante quién intercede? ¿Ante sí mismo? Esta es una pregunta que equivocadamente no entiende que Dios se manifestó en carne y que estando en su condición de hombre, Él tomó el rol de intercesor por su condición de hombre. Hoy, y en esa condición de hombre es menor que a la condición de padre, siendo la misma persona. ¿Cómo es esto posible? Bíblicamente no lo puede comprobar. No lo puede comprobar. Escúchelo con atención, ¿qué es lo que dice? Precisamente, 1 Timoteo 2, del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice que ese mediador es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, que para los unicitarios, ese Jesucristo hombre es menor que a la manifestación de Jesucristo Padre, siendo la misma persona. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo puede explicar la unicidad bíblicamente, que la misma persona del Padre es menor a sí mismo? ¿Cómo sería la explicación? Vamos a seguir escuchando. No dice que es una segunda persona divina, no dice que es un Dios hijo, no, nada de eso. Dice es que el mediador es Jesucristo hombre. Quiere decir que Dios en su condición de hombre, en su condición de hijo, Él puede interceder ante sí mismo en su condición de Dios, porque Dios tomó ambas condiciones, la de Dios, que siempre la ha tenido, y la de hombre cuando vino a salvarnos. Por eso dice que en esa condición de hombre se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, el Padre, ¿sí?, tomó la condición y en esa condición de hombre es menor a su condición de padre. No lo pueden comprobar bíblicamente. Bendiciones, y escuche bien lo que los maestros unicitarios están enseñando. Bendiciones.